La entrada del pecado rompió la relación que Dios había establecido para la raza humana. Sin embargo, como un Dios de amor, de misericordia y sobre todo un Dios de gracia, Él deseaba restablecer esa relación que se había quebrado. ¿Cómo lo hizo? A través del pacto. Y es justamente el pacto lo que vamos a analizar durante todo este trimestre. Y en esta semana haremos un breve resumen de cada momento donde Dios habló del pacto con algunas personas en específico. ¿Quieres aprender más? Quédate en este video, que aquí iniciamos el comentario de la lección de la escuela sabática. Sean bienvenidos amigos aquí al canal de YouTube una vez más. Soy el pastor Antonio Araujo Roncal, contento, feliz de poder grabar este video sabiendo que será de gran bendición para ti, para tu iglesia, para tu grupo pequeño, para tu familia. Quiero contarte rápidamente que en el canal de YouTube ya hay una lista de reproducción de sermones que con la ayuda de Dios hemos podido grabar, así que puedes pasar por él. Yo voy a dejar aquí un enlace para que vayas y puedas revisar también algunos sermones que hemos podido grabar y que vamos a estar compartiendo durante este mes de abril en adelante. Recuerda también que si estás visitando este canal por primera vez, te invito de todo corazón, únete a la comunidad, suscríbete al canal y así vas a también a recibir novedades bíblicas cada vez que subamos un nuevo video o un nuevo contenido. La lección para esta semana es una lección muy importante porque marca una pauta para todo este trimestre. La lección de esta semana analiza en forma resumida los pactos que Dios hizo con algunos personajes bíblicos durante el tiempo. Es el caso de Abraham, es el caso de Noé, es el caso de Moisés, que si bien es cierto, lo vamos a ver de una forma rápida en esta semana, durante las siguientes semanas que vendrán lo analizaremos detalladamente. Por lo tanto, ahora que vamos a analizarlo de forma resumida, si tienes alguna pregunta, alguna duda de la lección, por favor escríbela en los comentarios. De esa forma voy a poder responderlas en los siguientes videos. ¿Estamos de acuerdo? Y por cierto, gracias a todos los que semana a semana comparten también estos videos. Entonces, empecemos ya nuestro desarrollo día por día. Bien, vamos al día domingo de la lección y veamos juntos algunas nociones básicas acerca del pacto. Vamos a abrir la Biblia, Génesis capítulo 17, versículo 2. Dice la palabra de Dios: yo haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Mira este texto. ¿Quién hace el pacto? Dios. ¿Y qué promete Dios? Multiplicación. Ok, ¿por qué menciono esto? Es importante entender en primer lugar qué es un pacto. Un pacto es un convenio, el pacto es una alianza. La palabra pacto en el hebreo es berit. Y cuando Dios hacía berit, era un pacto lleno de bendiciones. Pero es importante que tú sepas que antiguamente existían dos clases de pactos. La primera clase de pacto era entre dos personas iguales. Mismo nivel social, mismo nivel económico, nadie era mayor a otro. Cuando había un pacto entre dos iguales, las condiciones del pacto, los privilegios, las bendiciones del pacto eran mutuas, se repartían de forma igual, porque ambos eran iguales. Pero existía una segunda clase de pacto, el pacto entre un ser mayor y un ser inferior. Un pacto entre un rey y un esclavo, un pacto entre un superior o un señor y un vasallo. ¿Cuál era la diferencia? Que el superior colocaba las condiciones del pacto, que el señor, el principal, colocaba los requisitos para el pacto y el trabajo del vasallo, el trabajo del inferior era aceptar o rechazar este pacto. Si aceptaba el pacto, este vasallo o este ser inferior, el superior tenía como consecuencia de haber aceptado dar las bendiciones que él requería, siempre y cuando de por medio exista algo
que se llama obediencia. Ahora yo pregunto, de acuerdo a estas dos clases de pactos, ¿cuál crees que fue el pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿El pacto de dos seres iguales o el pacto de un ser mayor y de un ser inferior? Definitivamente el pacto de un ser mayor y de un ser inferior, porque claro está que Dios es soberano del universo. Por lo tanto, quien coloca las condiciones del pacto, ¿quién es? Es Dios. Pero quien coloca las bendiciones que este ser o la raza humana recibiría, también es Dios. Pero para que el ser humano reciba estas bendiciones que Dios, el ser superior, había prometido, había algo que se llamaba obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, pues simplemente no hay regalo o milagros del Señor. Eso es lo que pasó hoy en día. Quizá queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios haga milagros, pero no estamos siendo obedientes a Dios de acuerdo al pacto. ¿Me dejo entender? Bueno, vamos a ver que cuando Dios hizo el pacto con su pueblo, ¿qué incluye este pacto? Bueno, incluía llevarlos a la tierra prometida, incluía traerles al Mesías para que libere al pueblo, traía también el privilegio de que este pueblo sea utilizado como herramienta de evangelización para las demás naciones. ¿Cuándo empezó este pacto? Este pacto empezó con Adán. Génesis capítulo 3, versículo 15, que lo hemos estudiado la semana pasada, ¿no? Dios tenía el deseo de tener un pueblo que sea quien predique las buenas nuevas, quien sea el instrumento de salvación para las demás naciones. Este pacto pasó de Adán, pasó a Noé, pasó a Abraham, llegó hasta el Sinaí, pero lamentablemente este pacto fue violado por el mismo pueblo. Lo hemos estudiado el trimestre pasado con Isaías, ¿verdad? Que el que el pueblo de Dios estaba pues contra Dios, estaba adorando ídolos, estaba en el paganismo. Entonces, si el pueblo se encontraba en esa situación, ¿cómo Dios podía bendecirlos? Si el pueblo estaba contra Dios y lo demostraba en sus actos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese pacto se rompió. Y como el pacto se rompió, el pueblo de Dios pasó ¿a dónde? Al cautiverio. Pero Dios quiso hacer un nuevo pacto con su pueblo. Y yo quiero que vayamos, y lo vamos a ver también más adelante, pero es importante leer Jeremías en el capítulo 31, versículo 31. Miren allí lo que dice la palabra de Dios. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Recuerdas tú que el pueblo se había separado, Judá e Israel, pero era el mismo pueblo de Dios? Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué pasó? ¿Qué dice el texto? Ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es increíble esta frase. El problema no era Dios, no es que Dios no quería bendecir al pueblo, sino que era el pueblo quien era el mayor obstáculo para que reciban las bendiciones. Lo mismo puede pasar con nosotros. Quizá, mis queridos amigos, y lo he dicho muchas veces, quizá el problema por el cual tú no eres bendecido por Dios, quizá el problema eres tú mismo. ¿Por qué? Porque tus actos, tus pecados están colocando una barrera para que la gracia de Dios caiga sobre tu vida. Bueno, pero un texto más que quiero analizar en esta primera parte es Mateo 21:43. ¿Por qué quiero mencionar este texto? Porque como Dios renovó ese pacto con su pueblo, ¿qué pasó con el pueblo? No hizo caso. El pueblo no obedeció nuevamente. Mira lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y bueno, conocemos por la historia que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es más, lo terminaron crucificando.
Entonces ese pacto pasó a ser ya no un pacto para la nación judía, sino pasó a ser un pacto general para todo aquel que tenía el deseo de llevar buenos frutos. Entonces, la Biblia te habla de dos pactos, un pacto antiguo y un pacto nuevo. ¿Hay diferencia? Mira, lo cierto es que en el pacto antiguo y en el pacto nuevo, las condiciones son las mismas y las bendiciones son las mismas. La diferencia fue que el antiguo pacto se dio directamente al pueblo de Israel, mientras que el nuevo pacto, que tiene las mismas condiciones y las mismas bendiciones que Dios le dio al antiguo Israel, ahora este nuevo pacto pasa a ser para el Israel espiritual. Interesante. Si tienes preguntas sobre esto, déjalo en los comentarios. Solamente estamos aquí haciendo un resumen porque el tema del pacto lo vamos a ver más a detalle en las siguientes lecciones. Pero por ahora terminamos la primera parte de la lección. Bien, hablemos ahora acerca del pacto de Dios con Noé. Vamos a leer Génesis capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios: pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, con tu mujer y las mujeres de tus hijos. Este texto es impresionante, porque cuando Noé recibe el llamado de poder construir el arca, Noé tenía 480 años. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo voy a explicar más adelante. ¿A los cuántos años Noé entró en el arca? Génesis capítulo 7, versículo 6 dice lo siguiente: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Es decir, amigos, Noé ingresa a los 600 años. Pero, ¿cuánto tiempo predicó Noé antes que venga el diluvio? 120 años. Esto lo dice Génesis 6:3. Dice lo siguiente: entonces dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Este texto hay que entenderlo bien. No está diciendo de que el ser humano no viviría más de 120 años, porque si no, Dios estaría contradiciendo, porque más adelante encontrarás hombres que vivieron más de 120 años. Y en la actualidad y en la historia, tú ves los hombres que vivieron más años pasan los 120. Entonces, Dios no está hablando de un límite de edad, sino un límite de gracia para los antidiluvianos. Desde que Dios le da la orden a Noé de construir el arca, Dios le estaba dando 120 años de gracia para que estos antidiluvianos se arrepintieran. Entonces, si Noé ingresó a los 600 años, ¿a los cuántos años recibió el llamado de construir el arca? A los 480. Pero, ¿por qué esto tiene que ver con el pacto? Mira lo que dice Génesis 5:31. Así todos los días de Lamec fueron 777 años y murió, y Noé tenía 500 años cuando engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Quiere decir que cuando Noé recibe el llamado de construir el arca, aún los hijos de Noé no habían nacido. Pero Dios ya le decía que él iba a proteger a él, a sus hijos, a su esposa y a las esposas de sus hijos, incluso cuando Noé aún no tenía hijos. Es maravilloso, porque cuando Dios hace un pacto con la humanidad, es para proteger a la humanidad. Dios tranquilamente, queridos amigos, pudiera haber dicho: mira, Noé, va a haber un diluvio, yo no sé si te voy a salvar, pero por lo menos entra al arca. Eso no es un pacto. Dios fue muy claro. Y Dios le dijo a Noé: entra, que voy a salvarte a ti, a tu mujer y a tus hijos, aun cuando él no tenía hijos aún. Es maravilloso, ¿verdad? Quiere decir que lo que la Biblia nos quiere tratar, nos quiere enseñar en esta lección, es que Dios promete cuidado de su familia siempre y cuando ellos estuvieran dispuestos a vivir
en obediencia al pacto. ¿Qué tenía que hacer Noé para que este pacto realmente se haga realidad? Porque era un tema de dos, era un convenio. ¿Qué tenía que hacer Noé? Construir el arca, predicar y que su familia tema al Señor para que crea en el Señor y entren al arca. No era tarea fácil tampoco, pero gracias a Dios se pudo hacer. ¿Por qué? Porque Noé ya había recibido la promesa de que sería cuidado él, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Es maravilloso, ¿verdad? Dios honra sus pactos. Dios nunca quiebra sus pactos. Quizás somos nosotros los que lamentablemente con nuestra desobediencia somos los culpables de que Dios no haga el milagro y no derrame su bendición en nuestra vida. Hablemos ahora del pacto de Dios con Abraham. Vamos a abrir la Biblia y vamos a leer Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios: Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Esta palabra de Jehová que dio a Abraham tiene tres aspectos importantes. El primer aspecto es una orden. Vete, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de tu casa. Interesante. También tiene una promesa. Haré de ti una nación grande. Qué maravillosa promesa. Pero no solamente tiene una orden y una promesa, sino que el texto también nos muestra una bendición. ¿Qué dice el versículo 3? Bendeciré a los que te bendigan y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, este texto es maravilloso. Porque lo que hace Dios es decirle a Abraham: sal de tu casa, sal de tu tierra, pero yo te voy a bendecir. ¿Recuerdas que el pacto era un requerimiento, pero ese requerimiento traía consigo una bendición para el ser humano? Lo que vemos aquí es un pacto. Aunque no menciona la palabra pacto, esto es un pacto. ¿Pero por qué resalto esto? Porque date cuenta que lo que Dios quería para su pueblo era tener una relación con sus hijos. Un pacto, a Dios no le gustan los pactos donde simplemente tú tratas de obedecer para que Él te bendiga. El pacto entre Dios y tú, el pacto entre Dios y su pueblo, tiene como sentido importante el tema de la relación. Relacionarte con Dios, conocer a Dios, amar a Dios. Y esas bendiciones que esperas de Dios vendrán por añadidura, vendrán como consecuencia. Dios no quiere que estés tan preocupado en guardar mandamientos a fin de que te bendiga, porque ¿de qué te sirve que guardes mandamientos si es que en realidad no has tenido una relación directa con Él? Entonces, estos tres aspectos son muy importantes. Una orden, una promesa y una bendición. Lo que tienes que saber nuevamente es lo siguiente, que las promesas y las bendiciones son resultado de la obediencia. Si Abraham no salía de casa, si Abraham no dejaba su tierra, no dejaba su parentela y no dejaba la casa de su padre, ¿tú crees que Dios lo iba a bendecir? No. ¿Por qué? Porque él tenía que salir. ¿Cómo se llama eso? Obediencia. Y como consecuencia de esa obediencia, Dios lo bendijo. Maravilloso. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Que el resultado de tu obediencia va a traer consigo bendición a tu vida. Ahora, el tema de Abraham lo vamos a ver muy más adelante. Pero ahora yo quiero que vayamos al libro de Gálatas. Acompáñame por favor en tu Biblia y vamos a buscar juntos Gálatas capítulo 3. Porque aquí en Gálatas Pablo también habla de Abraham. Veamos qué nos dice el versículo
de Gálatas capítulo 3, versículo número 29. Y si sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos, según que dice, según la promesa. Este texto es maravilloso. Pero vamos a ir un poquito atrás y vamos a leer Gálatas capítulo 3, versículo 6. Dice lo siguiente: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En otras palabras, la fe de Abraham, porque creer es tener fe, ¿verdad? La fe de Abraham lo justificó. ¿Y somos justificados mediante qué? Mediante la fe. Es maravilloso. Versículo 7. Sabed por tanto que los que tienen fe, estos también son hijos de Abraham. Y entonces, si tenemos fe, también somos ¿qué? Justificados. Y hemos hablado de la justificación. ¿Qué es la justificación? Es el acto por el cual Dios declara justo al ser humano culpable, sin merecerlo, pero por su gracia. Entonces, la fe es lo que nos hace justos delante de Dios. La fe de Abraham, esa obediencia de salir de casa para hacer la voluntad de Dios, lo justificó. Versículo 8 dice lo siguiente: y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que tienen fe son bendecidos como el creyente Abraham. Qué maravilloso, ¿verdad? Quiere decir que los que tenemos fe hoy en día somos hijos de Abraham. Y así como Abraham fue justificado por la fe, nosotros también somos justificados por la fe. Pero hay un detalle que tienes que tomar en cuenta. La fe de Abraham lo llevó a salir de casa. La fe de Abraham lo llevó a ser obediente. Amigos, la obediencia no tiene que ser algo forzado. No es que tienes que obedecer para que Dios bendiga tu vida. No es así. Dios bendijo a Abraham porque él tuvo fe. Y esa fe que tuvo se demostró en sus obras. Lo que quiero que entiendas es que somos salvos por la fe y que las obras que somos llamados a realizar son resultado de que nosotros ya somos salvos por Cristo Jesús. Recuerda, las obras no te salvan. Las obras son el resultado de que tú ya eres salvo en Cristo Jesús. Vemos ahora el pacto de Dios con Moisés. Vamos a leer Éxodo capítulo 6, versículo número 4. Dice lo siguiente: también establecí mi pacto con ellos, refiriéndose a Abraham y a los antepasados. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Y asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Israel cayó en la esclavitud a causa de la desobediencia. Quebraron el pacto. Pero como Dios es un Dios de misericordia y como Dios es un Dios de gracia, Dios se acuerda de ellos, ese acordarse en un término figurativo, porque Dios nunca se olvida de sus hijos. Dios se acuerda de ellos y retoma el pacto, ahora con Moisés. Versículo 6, mucha atención, dice la palabra de Dios: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Vuelvo a repetir, este pacto es entre un superior y un inferior, entre un señor y los que sirven a este señor, ¿verdad? En este caso, Dios, Rey del universo, hace un pacto con su pueblo. ¿Y qué les dice? Yo los libraré, yo los sacaré, yo los libraré de la servidumbre, los voy a redimir. Maravilloso, qué linda promesa. ¿Quién no quiere ser libre de pecado? ¿Quién no quiere ser libre de la esclavitud? Bueno, es lo que Dios le prometía a su pueblo. Versículo 7.
os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Es interesante este versículo, porque lo que el versículo 7 nos dice es que Dios quería tomarlos como su pueblo, pero al mismo tiempo quería que ese pueblo sea el pueblo de Dios. ¿Notan la diferencia? ¿Se entiende, hermanos, la diferencia? Mira, Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser tu Señor. Pero la pregunta es si es que tú estás dispuesto a ser hijo de Dios, a ser hija de Dios. Dios deseaba de todo corazón ser el líder del pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel también tenía que desear en su corazón ser los hijos de Dios. Hay una gran diferencia, mis amigos. No se trata solamente de lo que Dios quiera para tu vida. Se trata de que tú aceptes la oferta que Dios te hace, de que vivas en obediencia y a través de esa obediencia Dios te pueda bendecir. Si es que estás dispuesto a ser un hijo, a ser una hija de Dios. Este pacto que Dios hace con Israel es muy similar con el pacto que Dios hace con Abraham allí en Génesis. Y la lección del día miércoles nos deja por lo menos 3 similitudes y vamos a leerlas rápidamente. Número 1, la relación especial de Dios con su pueblo. Recuerda lo que le dijo Dios también a Abraham, que Dios quería ser su Dios. Lo que Dios le dice a Israel es que Él quiere ser el Dios también de Israel. Número 2, ser una gran nación. Era lo que Dios deseaba. Hacer de Abraham una gran nación, ¿recuerdas? Pero también aquí en el versículo 6, Dios le dice, yo quiero ser tu Dios y quiero hacer de ti una gran nación. Otra similitud es que tanto en el caso de Abraham como en el caso del pueblo de Israel, este pacto requería ¿de qué? De obediencia. Si no hay obediencia, no hay bendición. Si no hay obediencia, esa promesa queda tan solo en promesa. Vuelvo a repetir, amigos, muchas veces las promesas de Dios, siempre las promesas de Dios están allí intactas. Pero somos nosotros muchas veces los que impedimos que esas bendiciones lleguen a nuestra vida por culpa de nuestra desobediencia. Leo aquí lo siguiente que dice la lección. Nota el orden. El Señor salva a Israel, luego les da su ley para que la guarden. ¿Te das cuenta? No es que guardas la ley para que Dios te salve. No, Dios te salvó, Dios te sacó, Dios te redimió. Y como Dios ya te liberó de la esclavitud del pecado, ahora obedece. No tienes que obedecer para que Dios te salve. Dios te salvó y como resultado de que tú eres salvo, ¿qué haces ahora? Obedeces naturalmente la ley de Cristo. Bien, vamos ahora al día jueves de la lección. Hablemos acerca del nuevo pacto y vamos a ir a Jeremías 31, versículo 31 en adelante. Mientras tú buscas en tu Biblia, quiero mencionarte lo siguiente. Estas palabras de Jehová que vamos a leer a continuación están en el contexto del regreso del exilio de Israel y de las bendiciones que él quería derramarles. Recuerdas que por el pecado el pueblo había sido llevado como cautivo, ¿verdad? Pero ese cautiverio tendría un fin, volverían, Dios quería hacer un nuevo pacto con ellos y a través de ese pacto hacer de ellos una nación de bendición. Pero veamos qué pasó. Dice el versículo 31, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué Dios haría un nuevo pacto? Porque lamentablemente ese pacto que Dios había hecho anteriormente no había sido ¿qué? Cumplido por la desobediencia. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cuál es este nuevo pacto entonces? Dice lo siguiente.
pondré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Bueno, en este texto hay muchas cosas para analizar. Ya hemos dicho de la desobediencia, hizo que este pacto se rompiera, pero Dios misericordioso y lleno de gracia desea nuevamente hacer este pacto. Pero este pacto que Dios quiere hacer, que tiene las mismas condiciones que el pacto anterior, hay una gran diferencia. Que ahora Dios no quería solamente que el pueblo cumpla con la ley, sino que la ley la lleva ¿en dónde? En la mente y en el corazón. ¿Qué significa eso, queridos amigos? Que a Dios no le agrada las personas, o mejor dicho, no es del agrado de Dios las personas que únicamente buscan cumplir la ley, pero que su corazón está lejos de Dios. Yo lo he dicho muchas veces, el comportamiento no es el mejor termómetro para definir si es un buen cristiano o no. Porque yo puedo cambiar comportamientos para que la gente me vea. Yo puedo cambiar comportamientos simplemente para ser un anciano, un líder el próximo año en la iglesia. No se trata de cambiar comportamientos, no se trata únicamente de guardar la ley externamente, sino de tenerla en el corazón. Porque aún guardando únicamente la ley, tú puedes perderte. Como lo estuvo el joven rico, guardando la ley, guardando todos los mandamientos al pie de la letra, pero perdido. Por eso Dios no deseaba ahora que el pueblo solamente obedeciera, sino Dios deseaba que tuvieran la ley en su mente y en su corazón. Y un texto final y no menos importante. Juan capítulo 17, versículo 3. Veamos en Juan qué nos dice la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 3. Dice lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna, hermanos? Amigos, ¿qué es la vida eterna? La vida eterna es conocer a Dios. Lo que tú necesitas no es hacer obras. Lo que tú necesitas no es cumplir mandamientos para tener vida eterna. Lo que necesitas hacer en primer lugar es conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, lo vas a amar. Porque vas a ver todo lo que Él hace en tu vida y lo que es capaz de hacer por ti. Y ahora que tú lo amas, lo que vendrá naturalmente es la obediencia a sus mandamientos. Preocúpate más por acercarte a Dios. Preocúpate más por tener a Dios dentro de tu vida. Y preocúpate menos por cumplir simplemente la ley. Deja que el amor a Dios que tú tengas y que nazca en tu corazón sea lo que te mueva naturalmente a obedecer los mandamientos. Amigos, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios que perdona pecados. Dios es un Dios que quiere establecer una relación con nosotros. Dios es un Dios que quiere darte vida eterna. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y en las lecciones que vienen seguiremos aprendiendo más acerca del pacto. Que Dios te cuide. Nos vemos en la siguiente lección.